El Congreso se luce hoy con esta posibilidad de conversar con Nicolás Kreplak, ya conocido acá en este ambiente porque ha tenido, y con el compañero que quiero presentar, con Hernán Letcher. No confundir, con T. Vamos a hablar de economía, porque Hernán es director de un órgano fundamental en la lucha ideológica que tenemos acá en la Argentina y en el mundo, entre la visión neoliberal, neoclásica, en nuestras playas, particularmente lumpen y salvaje, digo yo, y una economía centrada en los intereses populares. Y Hernán, que es director de CEPA, un centro de estudios políticos de Argentina, es una persona frecuentemente consultada, así que tiene exposición mediática, y para mí es un enorme orgullo poder presentarlo hoy. Le contaba que nosotros hemos adherido a un proyecto de las ciencias sociales para tratar de explicar los problemas de salud colectiva, y tiene hitos en la cuestión económica. Por ejemplo, cuando declina la Organización Mundial de la Salud, la OPS y todos los foros de salud pública biologicista, aparece en la escena el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y la compañera Asa Cristina Laurel, que no presta atención, nos explica qué corno era esto del invertir en salud. Me acuerdo ahí en un congreso similar en Venezuela. Entonces, la cuestión de la economía política como ciencia social es constitutiva de nuestro movimiento, de nuestro razonamiento, y estimo que vamos a poder preguntarte en qué momento estamos y por qué hoy me parece a mí que es más importante que nunca. En el caso de Nicolás, ahí ya se me complica porque, digamos, es el hijo de Enrique y nos conocemos desde hace mucho. Esos niños, ahora el hermano es juez federal, son médicos, son máster, han tenido hijos y hicieron política, y vaya si hemos encontrado algo, porque yo reivindico la irrupción de la nueva generación en la política argentina, en el campo de salud en particular, y ahora me explico algunas cosas. Yo me acordaba que una vez yo era docente ahí en la Escuela de Salud Pública y ellos tenían una agrupación que se llamaba Síntesis, y además la escribían con Z. Y no sé, qué sé yo por qué era, pero yo indignado le dije: así no se ganan las elecciones del centro de estudiantes, compañero. Claro, no querían ganar las elecciones del centro de estudiantes, parece que estaban en otro proyecto, pero sí siempre pedían bibliografía. Me acuerdo cuando había algún viajero, qué sé yo, decían: che, ¿vos lo conocés a fulano? ¿Conocés a Víctor Penchazade? Porque nosotros queríamos conocerlo, y así fueron armando una serie de vínculos. Algunos se presentaron solos, pero algún rol tuve yo en esa época en que en la Facultad de Medicina, con el decano Ferreira, con el menemismo, con el fin de la historia, todas esas cosas. Recuerdo una vez me paré ahí en la Plaza Jusay, me puse así y dije: ¿cómo puedo ser el único tipo de izquierda en esta facultad? ¿No? Era un páramo, pero estaban ellos, estaban los jóvenes, y la historia demuestra que hay que apostar a los jóvenes, que hay que apostar al futuro, que hay que apostar a los compañeros. Y hoy el compañero ha tenido una labor mucho más que destacada en toda la lucha esta tan tremenda que ha sido gobernar y además estar en la pandemia. El compañero viene de un movimiento que me llena de orgullo decir que con el que tengo gran identidad, que es el de la Cámpora, y bueno, son estudiosos, son combativos y saben hacer política, saben pelear por el poder gubernamental, saben hacer muchas cosas que son interesantes y que nosotros en alguna medida estuvimos limitados. Así que sin más, yo le daría la palabra a Nicolás y nos guardamos para Letcher las preguntas fundamentales de nuestra angustia económica.
Bueno, muchas gracias, querido Gilio. Conocido como subcomandante, claro, Eso se lo robé al comandante Marcos. subcomandante, no nos dejaba ser comandante, no era comandante nunca, tenía que ser subcomandante. Bueno, yo también quiero agradecer muchísimo a Hernán, que ustedes saben que el CEPA, el Centro de Estudios Políticos Argentinos, no, Centro de Estudios Políticos, Centro de Economía Política, Centro de Economía Política, claro, Centro de Economía Política Argentina. Es, lo ha dicho Cristina en alguna oportunidad también, si no la principal, unas principales usinas de pensamiento económico del campo nacional y popular de Argentina. Desde hace ya muchos años, nosotros cuando estábamos en el gobierno de Macri, en la Fundación Soberanía Sanitaria, nos copiamos mucho del laburo de CEPA y empezamos a hacer un seguimiento de lo que sucedía en las políticas sanitarias en el país y lograr intentar instalar en la agenda pública, política, las consecuencias que tenía el neoliberalismo en materia sanitaria, pero yo se lo conté a Hernán porque me junté con él antes de empezar a hacerlo. Lo hicimos con Leti, con Sabri, con Noel, con tantos compañeros y compañeras con quienes hacíamos ese trabajo. En verdad fue inspirados en una forma de intervenir que tiene que ver con la rigurosidad técnica y con la mirada ideológica y política, y con la visión estratégica. Y el CEPA lo viene haciendo ininterrumpidamente. Hoy la forma que uno tiene de saber qué está pasando en la economía en nuestro país es leer el CEPA, básicamente. Porque después los periódicos buena leche levantan algo de ahí, si es que hay algo de buena leche en los medios de comunicación, pero luego de eso también gran parte de los compañeros y compañeras que están en el CEPA hoy son quienes están conduciendo distintas herramientas que tiene la economía de nuestro país. Con lo difícil que es la economía de nuestro país y lo difícil que es este proceso de estos 4 años de gobierno, ha tenido el CEPA un rol no de conducción de los procesos económicos, pero sí de participación activa. Y así que cuando le pedimos que nos acompañaran el día de hoy, creemos nosotros que la visión de economía de la salud, que algunos hemos trabajado, nosotros hicimos una diplomatura de economía de la salud que funcionó en la UNPAS y que ahora está funcionando en la Universidad General Sarmiento, que lo hicimos con Axel también como docente y con parte del equipo de Axel, Axel Kicillof, elaborando algunas de las conceptualizaciones. Entonces, un poco la idea era abordar algunos conceptos muy generales de qué es la economía de la salud y molestar un poquitito con qué es lo que se entiende habitualmente por economía de la salud y qué es lo que entendemos nosotros sobre el tema, pero para ponerlo en perspectiva de sistema, en general, de nuestro sistema económico y político con Hernán. Así que yo arranco hablando específicamente un poco, pero poquitito, de economía de la salud, para que después Hernán haga toda la vuelta de contexto, ¿no? Y me parece que también puede ser rico que empecemos un diálogo entre nosotros y con los que están aquí presentes. Y yo voy a decir algunas pequeñas cositas, pero en general cuando nosotros en Argentina hablamos de economía de la salud, estamos reproduciendo una mirada muy ortodoxa de la economía de la salud, que es casi una microeconomía de la salud, que habla de los costos y de la efectividad. Que casi cuando uno habla de economía de la salud en cualquier lugar del mundo, piensan en los institutos de evaluación de tecnología sanitaria y dicen, bueno, esta tecnología tiene tal costo y tiene costo-efectividad, entonces los seguros universales van a... Eso es lo que entienden por economía de la salud la mayor parte de los sistemas sanitarios del mundo y la academia a nivel mundial. Hay muy poco, hay algo en Cuba de economía política de la salud, después hay muy poco de verdad. Cuando nos pusimos a desarrollar esta diplomatura no había mucha bibliografía, tuvimos que ponernos a construir algo de bibliografía, realmente hay poca. Digo esto, seguramente hay, que yo no conozco, pero hay realmente poca. Y esa mirada, que es muy, muy pequeña, da una serie de supuestos claros. Es decir, si uno va a pensar que la economía de la salud
es solamente esta microeconomía de la salud, nos propone entonces que hay unos supuestos en los cuales se apoya, que están en verdad escritos en Invertir en Salud y en gran parte de los documentos que la Organización Mundial de la Salud plantea, donde pone la eficiencia del sistema como la búsqueda principal de un sistema sanitario. Y es una discusión que no dimos, esa, al menos. No la dimos de cara a la sociedad. No hemos elegido nosotros que el sistema de salud debe ser eficiente. Porque uno podría decir que lo que quiere es que el sistema de salud sea justo. Y se parece mucho más, al menos a una discusión que tiene que ver con cuando hablamos nosotros de economía, de salud colectiva o de salud comunitaria, no estamos hablando de la eficiencia del sistema que armamos, sino de si logra generar justicia. Entonces, ahí hay una discusión que está olvidando, o está deliberadamente, comiéndose, y yo me meto en esto, yo soy médico, pero Hernán me vas a perdonar si digo muchas barbaridades, se está comiendo una discusión económica que los economistas la tienen clara, pero nos la esconden a gran parte de los que no somos economistas. Decía Jaureche que si no se entiende pues están cagando. Los economistas tienen muy claro de los años 60 que el mercado no puede ser un mercado para todas las cosas y que la salud tiene algunos problemas para ser discutida como un mercado. Digo esto no es una cosa marginal que han dicho economistas de algunos sectores muy de izquierda, progresista, latinoamericana. Esto es lo que dice el Premio Nobel de Economía, de la economía neoclásica yankee. El autor principal de esto es Kenneth Arrow, un tipo que fue Premio Nobel y que se puso a estudiar economía de la salud, un clásico. Ningún izquierdista. De ahí para acá ya plantea, repito, Kenneth Arrow, de ahí para acá plantea, lo veo ahí a mi viejo que dice, ¿qué dijo? De ahí para acá ya se plantea al mercado de la salud como que no existe, no es un mercado, no cumple con los requisitos que el capitalismo encuentra para considerar algún mercado, por lo tanto las reglas del mercado no funcionan. Si las reglas del mercado no funcionan, yo le voy a contar una cosa que me anoté, es la plataforma de La Libertad Avanza. Porque los tipos la hicieron circular, porque yo la verdad que no encontré la plataforma de Bullrich, pero debe estar y debe decir cosas parecidas. Primero arranca diciendo el achicamiento del Estado y la reducción del gasto público. Después dice, eso primera cosa obvia, ¿no? Siempre dice ¿qué se puede hacer si no es achicar el Estado? Que también es una forma de la economía, tiene que ser gasto, reducción del gasto como única alternativa. Dice, también hay cosas que no pueden evitar, proteger al niño desde la concepción, eso perdón que lo quiero mencionar, pero son parte de su plataforma, incluso aunque sea ilegal en Argentina, el planteo que están haciendo, pero bueno, es así. Ahí está, dice, promover leyes que permitirán que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar. Los círculos médicos tendrán tareas, pero no se pueden meter en los honorarios, que lo van a discutir libremente entre el médico y el paciente. Ese es uno de los puntos de la plataforma. Y este no lo dice algunas cositas medio tangenciales, pero dice, cuando va de educación, dice un sistema de voucher como cheque educativo, que es igual a la CUS, que es igual a la cobertura universal de la salud. Es decir, un subsidio a la demanda. Vos le vas a dar al pibe un chequecito con el cual, si se juntan tantos, mantienen una escuela abierta. Si hay menos, no se mantiene abierta. Igual planteó el macrismo y gran parte de América Latina con la cobertura universal de la salud. En vez de tener presupuesto en el Estado, subsidiamos la demanda y hay una especie de mercantilización de la asistencia a la salud donde las personas van y se atienden. El que junta más atención le irá muy bien, el que está en un lugar chiquito con pocos pacientes le irá mal, digamos, ¿no? Cuando uno dice todo esto y dice no, porque lo que estamos buscando es eficiencia, lo que está dejando como muy claro es que la salud es un mercado. Pero yo les decía, Kenneth Arrow dice la salud no es un mercado.
¿por qué no es un mercado? El tipo plantea una serie de supuestos que son bastante claros. La primera dice, bueno, ¿yo para qué compraría salud? ¿No? Como el mercado de la salud dice, hay que comprar salud. Bueno, uno compra salud para algo que no sabe qué le va a pasar. Es decir, el acontecimiento es un acontecimiento que uno no sabe si va a suceder o no suceder. Puede tener un accidente, puede aparecer una enfermedad, que de repente tiene un tumor. Es decir, hay un grado de incertidumbre muy grande respecto de eso por los cuales uno estaría por pagar. A diferencia de cualquier otra cosa del mercado, uno dice, no, yo la verdad que cuando mi hija cumpla 15 quiero que nos vayamos juntos a Cataratas. Entonces ahorro, juntamos guita, le pagamos el pasaje, vamos al mercado del turismo y le pagamos un... O me quiero comprar un teléfono, entonces sé que junto guita y uno sabe lo que va a comprar, puede predecirlo, sabe que en algún momento de su vida, con cierto margen de posibilidades del azar, pero la salud característicamente no va a saber qué sucede porque si no haríamos algo para evitarlo. Así que la naturaleza de lo que vamos a comprar es impredecible. Primero de los puntos. El segundo de los puntos es el más importante. Cuando yo elijo si me quiero ir de viaje a Cataratas es porque vi una foto de Cataratas, veo si me gusta o no me gusta Cataratas, veo si me gusta o no me gusta el clima, veo si me quiero comprar un celular, el tamaño de la pantalla. Elijo porque más o menos sé qué es lo que estoy comprando. Cuando uno va al médico, el médico le dice, tome esta pastillita, usted tiene que tomar 10 de enalapril. Uno no sabe si tiene que tomar 10 de enalapril o no, tiene que confiar ciegamente en el intermediario. Tipo le dice, usted se tiene que hacer una resonancia o se tiene que tomar tal medicamento biológico que vale 2 millones de mangos. Hoy tenemos medicamentos para enfermedades que tienen un precio en el mercado, no es el costo, es el precio de mercado de 2 millones de dólares. Y el paciente le dice, ¿es eso la vida? El médico le dice, ¿es eso la vida? Y entonces te da vuelta y vas a judicializar, o sea, vas a hacer lo posible para intentar conseguir comprar eso. ¿Vos sabés si efectivamente tenés esa enfermedad? Efectivamente, lo que termina sucediendo muchas veces es que esa intermediación tampoco es del todo transparente. Podría suceder, y sabemos que sucede, que hay intermediaciones en esa, estímulos que son distintos que solamente el bienestar del paciente en esa intermediación. Así que ya hay dos elementos que lo distinguen de un mercado. Podemos seguir. Cuando yo me compro un pasaje, por ejemplo, para ir a Cataratas, si cuando voy al aeroparque no sale el avión, tengo derecho a reclamar, pido que me devuelvan el dinero, hay una serie de cosas que uno puede, digamos, sabe que está comprando algo que tiene que producir. Compro un teléfono, cuando lo saco tengo que prenderlo, llamar por teléfono y comunicarme con alguien. Si eso no sucede, reclamo que me vuelvan el dinero. Cuando alguien va a hacerse un tratamiento por un cáncer que tiene y paga por esa medicación, supongamos que la pagara, alguien la paga, no tiene certeza de que va a funcionar. Hay una probabilidad, pero no hay una certeza de que va a funcionar, como sucede en el mercado, que uno sabe lo que está comprando y tiene derecho a reclamar por el resultado de lo que compra. En la salud no. Uno no tiene derecho a hacer lo que está comprando. Después, hay un elemento central del mercado, que es la competencia. No puedes ir al supermercado, ¿viste? Esos que te ofrecen, si no funciona, te lo cambio. No podés hacer eso. No se puede hacer eso. No, más no hay vuelta atrás, ya ahí cagaste. No, y después... Otro de los elementos centrales del mercado es la competencia. Es decir, bueno, yo quiero fabricar determinada cosa, digamos, si logro las condiciones para fabricarlo, la fabrico. No hay nadie que me dice, usted no puede participar de esto. Sin embargo, ¿quién puede ser médico? No cualquiera puede ser médico. Hay lugares donde tenemos, por ejemplo, los anestesistas. Quiero ser anestesista, acá, en Argentina. Esto en muchos lugares del mundo sucede con la medicina en general o con algunas profesiones de la salud en general. No se puede, hay determinada cantidad, va a haber determinada cantidad de esta especialidad. Es decir, tengo restringido el acceso también para los quienes puedan funcionar como la matriculación, la intermediación, el acceso a las universidades. Es decir, otro elemento. Y la última de todas, que es también la más lógica, la fijación de precios. Nada tiene que ver con la oferta y la demanda, especialmente por los monopolios. Especialmente por los monopolios. Ahí ya no hay ni competencia ni nada por el estilo, hay un precio que no se fija uniformemente para todo el mundo,
Ustedes saben que estos medicamentos de alto costo tienen, ante las compras, además, cláusulas de negociación de que son secretos los precios. Yo le vendo tal medicamento, pero el que me compra tiene prohibido difundir a cuánto lo pagó. Ustedes no sé si saben eso, pero es parte de los acuerdos de compra con las multinacionales de los medicamentos de alto costo. ¿Por qué? Porque en verdad lo que se construye es una polinómica que tiene, entre otras cosas, la capacidad de pago. Nosotros tenemos un ejemplo que fue muy importante durante el gobierno de Cristina, cuando estábamos a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, que fue la medicación para la hepatitis C, que había aparecido la medicación en todo el mundo, la fabricaba un laboratorio, que era una medicación, en verdad era un medicamento muy viejo que se utilizaba para el VIH, que descubren que tenía la capacidad de curar contra la hepatitis C, y el laboratorio que compra a ese, el que lo descubre es en un laboratorio universitario, casi lo hace como un investigador auspiciado por el Estado, lo compra Gilead, que es un fondo global de inversiones que tiene patente de farmacéutica, compra el laboratorio con toda la patente y empieza a vender el medicamento, Sofosbuvir, es el nombre de ese medicamento, a un precio de $1000 cada pastilla. Se necesitaban 84 pastillas para curar a una persona. La vida de una persona por $84.000 parecía accesible si no fuera porque teníamos 500.000 pacientes con esa enfermedad en el país, con lo cual se nos iba todo el presupuesto del Ministerio de Salud solamente en comprar este medicamento. Pero la fabricación, el costo de fabricación del medicamento estaba en menos de $3. Estamos vendiendo a 1.000 algo que estaba a menos de $3. 1.000 en Estados Unidos y en Europa. En los países de renta media lo vendían más o menos a $100. 10 veces menos para los países como Argentina, Brasil, que finalmente se hizo una discusión muy grande para poder permitir que existieran genéricos en nuestro país y terminaran en cerca de $16, $17. Estamos hablando de 5 veces el precio de fabricación que tenía también en los países de fabricada. Digo, no tiene precio, no tiene costo. Y hay un punto que se agrega en esto que para mí es el elemento central que termina de distorsionar hoy la posibilidad de que haya algún tipo de mercado alrededor de la industria farmacéutica y de la salud en general, que tiene que ver con el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio, la Ronda de Uruguay y la designación de las patentes. Cuando se permiten las patentes en los medicamentos, que esto no es una cosa que tenga décadas y décadas, sino que es bastante novedoso, desde el año 2000, si yo no me equivoco, la aparición de las patentes por la Ronda de Uruguay de la OMC. En verdad el argumento que se venía discutiendo era, que quizás es bastante contraintuitivo, uno se pregunta ¿para qué sirven las patentes? Eso es lo que uno dice, para salvaguardar la inversión de aquel que invirtió y que no surja competencia. En verdad no, en verdad las patentes no tienen ese argumento. El argumento de las patentes es para asegurarnos que lo que fabricaron en tal lugar que cura la vida, por ejemplo, y salva la vida de hepatitis C, me lo transcribas perfectamente igual y yo lo registro, es exactamente así, tengo la información, puedo fabricarlo en otro lado, a cambio de eso te doy la exclusividad del uso por un periodo de 20 años. Pero tiene que ver con el discurso original, es mentira, es lo que vos decís, la realidad, pero el discurso original de por qué se aprueba, por qué el mundo dice, che, vamos a permitir que esto suceda, es para garantizar la universalización del conocimiento y que el conocimiento sea fidedigno y que no tenga yo que ponerme a reproducir inventivamente algo que quizás al hacerlo mal, me como alguno de los pasos, le voy a dar una pastilla a alguien que termine no produciendo el efecto que sabemos que podía producir. Pero mentira, termina siendo, en verdad, lo que vos decís. Ahora se pasó a un punto tremendamente más grave, que para el desarrollo de un medicamento, en los procesos, por ejemplo, pasó con las vacunas para el COVID, en el proceso de utilización del ARN mensajero para elaboración de vacunas, los procesos de laboratorio han sido patentados. Entonces, no solamente los países no pueden desarrollar ni siquiera nuevas vacunas con la tecnología de ARN mensajero porque los procesos de elaboración científica están patentados. No el producto terminado se patentó, sino los productos intermedios para poder hacer el desarrollo científico. Una criminalidad, pensando que todo esto surge a partir de César Milstein, que logra desarrollar los anticuerpos monoclonales y que decide
no registrar, no tener ningún tipo de regalías en ese desarrollo, que es para mí uno de los desarrollos más importantes de las ciencias biológicas aplicadas a la salud, y que lo deja de manera universal para ser accesibles para todos. Y ha sido el motor de la biología molecular, el desarrollo de los medicamentos de los últimos 30 años o más. Lo que hizo Milstein, que decide políticamente no utilizarlo como una mercancía de tranza. Entonces, el precio de los medicamentos, que era el último de los elementos que yo quería decir para explicar que no existe el mercado de la salud. Que el mercado de la salud es totalmente artificial y es, por tanto, de absoluta responsabilidad del Estado garantizar su funcionamiento. Y que todo debate que tengamos al respecto de esto tiene que tener siempre como premisa que no estamos buscando la eficiencia del sistema, sino la justicia en la distribución del derecho a la salud en el pueblo. Pero esta discusión tiene que arrancar desde las bases, para mí, para que se pueda hacer adecuadamente, porque si no cualquiera puede creer que sería sano y adecuado, incluso colegas, que entre el profesional y el paciente se discutan los honorarios, que es el planteo que hace Libertad Avanza, pero que hacen todas las fuerzas políticas prácticamente de la oposición en este país. No, hay un sector de izquierda que no, por supuesto, pero de las mayoritarias. Así que, bueno, yo quería presentar este planteo respecto de, bueno, esto no es un mercado, esto es un sistema donde el Estado debe hacerse cargo. Después hay algunas otras particularidades que tienen que ver con la necesidad de tener, mientras más grande sea el sistema, más eficiente y más capaz de dar respuesta va a ser. Eso también tiene otras cuestiones que son económicas que es interesante. Pero yo quería detenerme en este aspecto, que no siempre es discutido, que a veces es dado como de base, que existe un derecho a la eficiencia de la salud y que hay que buscarlo que sea lo mejor posible. Y lo digo solo contextualizando políticamente discusiones que se dan en Argentina, y quizás compañeros y compañeras podrán verlo en otros países del mundo si pasa o no sucede. Pero acá, cada vez que el zapato aprieta, y aprieta el zapato habitualmente en salud porque cada desarrollo tecnológico es más costoso, a diferencia de otras situaciones del mercado, donde si uno tiene una nueva máquina que reduce, no sé, le pone la suela y los cordones al mismo tiempo a un zapato, ganás tiempo de producción y salen más baratos los zapatos. Acá cada máquina nueva que aparezca o cada desarrollo tecnológico en salud le agrega nuevos profesionales, o sea, es más costoso cada desarrollo tecnológico en materia de salud. Entonces, es más grande necesariamente siempre el sistema de salud en tanto la tecnología lo interviene. Y lo que termina resultando como consecuencia es la CUS, que plantea paquete mínimo de prestaciones. En nuestro país el PMO, es decir, bueno, esto es lo obligatorio. ¿Qué va a cubrir las obras sociales? Todo no, lo que es obligatorio. Y en todo el mundo las evaluaciones de tecnología para ver qué sí y qué no. Es decir, la única posibilidad no tiene que ver con que sí que no por si hace o no hace bien, sino que sí que no en función de cuánto puedo pagar, o para lo que se plantea en Argentina con la CUS, que es este paquete mínimo de prestaciones, para la población en general le damos esto y después vendrán los planes superadores. En primera instancia el derecho es básico, después si uno quiere podremos ver esa película Sicko de Michael Moore, donde el tipo tenía derecho por su seguro a 2 de los 4 dedos que se había cortado y tenía que elegir cuáles 2 le gustaban más, cuáles le gustaban menos, y finalmente le reponen 2 de los 4 dedos. Porque tenía derecho a eso. Bueno, y si la cuestión del costo hubiera sido mayor, capaz que perdía uno de los dedos, digamos, ¿no? Así se estaba regulando. Y en Argentina también sucede. El planteo habitualmente es, hay que sacar del PMO tantos medicamentos o tantos derechos que se fueron incorporando, porque no da el costo de mantenimiento para el sistema. No se discute si efectivamente es un mercado, entonces cuáles son los precios y cómo se regulan. Bueno, eso quería plantear y no sé si te sirvió como introducción para discutirlo en este contexto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo también quería que estuviera Axel acá, pero bueno. Arrancar, primero
Para mí es un desafío poder acá tratar de charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la salud, con la economía. Permítanme hacer una mención, sí, cuando Nico me llamó hace unos días, no le puedo decir que no, porque es un loco que ustedes, los que lo conocen lo saben, va siempre al frente, ¿no? Digamos, es una persona que no especula y en la política no abunda eso, por eso no solo quiero reivindicarlo, sino que hoy, que es el Día del Amigo, me pone muy contento poder compartir este día con un amigo con esas características. Pero bueno, no, Nicolás decía una cosa que es muy interesante. Hablaba de la economía de la salud y ustedes saben que la definición de economía que pueden encontrar, si ahora de repente googlean o agarran un manual de economía, básicamente dice, es la administración de los recursos escasos. Claro, eficiencia, es decir, yo tengo que agarrar los recursos, es más, tengo que tratar de usarlos lo mejor posible, porque básicamente, al menos esa definición de la economía dice, bueno, vos tenés que tener los factores productivos al máximo o al menos en la mejor combinación para producir lo máximo. Bien, con lo cual la definición de economía de la salud se ajusta, si se quiere, a esa definición. Y en el proceso histórico, nosotros del mundo de la economía solemos decir que en un momento a esta cuestión de la economía política, le quitaron el apellido. El apellido es la política. Porque si ustedes se fijan y vamos a los padres de la economía política, ahora sí, de cualquier vertiente ideológica, Adam Smith, David Ricardo, Marx, ninguno jamás se le hubiese ocurrido hablar de economías secas. Ninguno habla de economías secas. Ni en La riqueza de las naciones ni en El Capital. Ninguno habla de economías secas, no se les hubiese ocurrido, porque si nos detenemos un segundo en eso, la cuestión de sacarle el apellido, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es pensar a la ciencia económica casi como una ciencia exacta. Es decir, yo tengo un modelito donde pongo unas cosas por acá, hay un proceso y salen cosas por allá, y siempre pasa lo mismo. Si pongo las mismas cosas, salen las mismas cosas, porque básicamente en el medio siempre sucede lo mismo. Podemos cambiar un poquito acá las cosas y va a salir un poquito distinto, pero más o menos es igual. Lo que oculta esa explicación es básicamente los actores, los intereses de los actores y las disputas entre los actores. Básicamente la economía es una ciencia social, verdad de perogrullo, pero en un punto uno dice, pero esperen un cachito, porque si nosotros ocultamos lo que pasa en esas relaciones entre las personas, básicamente estamos, como diría Jauretche, cagando a la gente, estafando a la gente y en buena medida en el proceso histórico diría que eso se produjo, porque ustedes habrán visto, de hecho, salvo desde algunos años por suerte para acá, yo doy en esta casa una materia que se llama Economía Política 2, enhorabuena, pero en general yo estudié en económicas y la licenciatura era de economía. Desde los mediados de los 70 para acá, a finales diría de los 70, cambiaron los nombres de todas las carreras de economía. Y tardamos hasta, no sé, 2010 en adelante para que volvieran a aparecer las carreras de economía política. Con lo cual, este concepto de economía política, si se quiere, de la salud, ahora sí, me parece absolutamente central. Me parece que recupera, pone nuevamente en el centro de la escena a los actores y pone sobre todo las disputas y los intereses, quiénes son los ganadores y perdedores en toda esta discusión, y que indefectiblemente a la hora de pensar cualquier análisis uno no puede correrlo del centro de la escena. Yo quisiera, dicho eso, hacer algunos análisis, algunos abordajes, si se quieren, algunas dimensiones, desafíos, barras dimensiones, que me parece para abordar en parte, bueno, en buena medida la cuestión de la salud, pero también desde la óptica económica. La primera tiene que ver con la discusión de cómo funciona la economía en el mundo.
donde esta organización de centro-periferia se ha consolidado a lo largo del tiempo, donde el centro además ha desarrollado mecanismos que le permiten la consolidación de ese proceso en el tiempo. Hay un economista, Chang, lo habrán escuchado, que habla de patear la escalera. Tiene un libro muy interesante que dice, bueno, los países centrales básicamente lograron el desarrollo, cuando lograron el desarrollo patearon la escalera para que nadie suba la escalera y nadie logre desarrollarse. ¿Y qué es esto de patear la escalera? Bueno, crearon la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Bueno, un organismo que se dedica a que vos no puedas industrializarte. ¿Bien? Y te patea la escalera. Y si vos querés, no sé, poner aranceles para promover el desarrollo industrial, de todo tipo y color, en el mundo de la salud también, pero en cualquier aspecto, te patea la escalera. Generando una dependencia fenomenal para los países, por ejemplo, como en el caso de la Argentina, y peor aún profundizado o atravesado por la discusión de las tecnologías hoy. En el proceso, si se quiere, de globalización, regionalización, que podemos discutir y demás, Nico recién hablaba del manejo de las patentes y ¿qué han hecho los países centrales? Se han preservado no solo el manejo de las patentes, sino además los núcleos tecnológicos. Si vos querés hacer parte del proceso productivo con salarios baratos, eso sí se puede. Lo que no podés manejar el corazón del negocio, que se llama el core, ¿no? Es decir, el proceso tecnológico, ese no te dejo, porque en este mundo actual eso se lo reserva el centro. Y los países periféricos lamentablemente intentan intentan de reducir esa brecha. En algún momento, de nuevo, en el proceso histórico, el proceso fue intentar industrializar o recorrer el camino de la industrialización. Hoy se incorpora el desafío, además de lograr el desarrollo tecnológico. Y acá hay dos desafíos. Uno, como bien decía Nicolás, el primero es cómo lograr un proyecto de industrialización con un debate público que se ha corrido francamente a la derecha. Porque cuando vos escuchás a Milei la venta de órganos, decís, está re loco. Bueno, para una porción de la sociedad, no, porque de hecho lo elige, pero de todas formas, aunque quizás la mayoría cree que está re loco, corre el centro del debate hacia la derecha. Y es un poco lo que decía Nicolás recién. Las propuestas que vienen atrás y que básicamente liberalizan, por ejemplo, la medicina, bueno, parecen carmelitas descalzas al lado de eso. Entonces, tal vez alguno desprevenido por allí cree que están bien, porque aparentan ser más razonables que la locura tal vez de ese extremo, pero finalmente terminan consolidando ese proceso que además a la Argentina, en nuestro caso, pero podría hablar de los países latinoamericanos, de Centroamérica también, nos alejan de ese proceso de industrialización y de lograr la tecnología necesaria y demás. Y el segundo desafío, cómo lograr sortear lo que habitualmente llamamos en la Argentina restricción externa. Diría, si se quiere, para correrme un poco de nuestro país, esa dependencia que en distintas formas se expresa del centro a la periferia, de los países centrales hacia los países periféricos. En nuestro caso, en el caso de la Argentina, no solo son las condicionalidades de la Organización Mundial del Comercio, sino otra cosa que tiene mucha vigencia en la actualidad, que es el nivel de endeudamiento que tiene nuestro país. Todo está atravesado por cuántos dólares podemos conseguir para atender el nivel de endeudamiento que tenemos con el fondo y demás, y que obviamente condiciona y disciplina la economía de nuestro país. Y condiciona el camino que podríamos llegar a intentar recorrer. Sí, no solo nos condiciona la OMC, sino también, en nuestro caso, el endeudamiento y particularmente el Fondo Monetario Internacional, y algunas dinámicas propias de la economía argentina como la fuga, que son primo hermanos de ese nivel de endeudamiento que les decía. La segunda dimensión, el segundo desafío que uno puede encontrar en este camino tiene que ver con los niveles de desigualdad, de distribución del ingreso.
Esto presenta una centralidad fenomenal. Los datos muestran que los países con menor desigualdad logran mejores acceso a la salud. Ahora voy a decir un poco por qué. Hay un artículo de Martich, por ejemplo, que es más, profundiza. Dice, bueno, en la pandemia eso ¿se acuerdan que al principio de la pandemia decíamos, vamos a salir mejores de la pandemia? Bueno, pindonga, ¿no? Qué ilusos que éramos, podríamos decir. No, lamentablemente, creo que en el mundo de la salud sucede lo mismo, la desigualdad se profundizó, con lo cual el acceso a la salud se volvió aún más heterogéneo y desigual. Pero en ese aspecto, o en este tema, hay como dos grandes mundos para analizar que yo quiero traer a colación. El primero, y que está relacionado con la salud y trasciende naturalmente también la salud, es cómo financio un sistema. Por ejemplo, cómo financio el sistema de salud. En este sentido, el otro día, Cristina, la vicepresidenta, hablaba de algunos ricos de la Argentina y decía, bueno, en general no se habla de riqueza. Y efectivamente, nosotros desde CEPA, hace unos 3 años atrás, hicimos, en la filmina anterior creo, o en esta, ahí está, hicimos esta página, es un trabajo en realidad, nos llevó, dijimos, arrancaba la pandemia y decíamos, che, vamos a ver qué pasó con los ricos en nuestro país. Había ya algunas presunciones de que tal vez a nivel global los ricos habían ganado guita en el mundo y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó en la Argentina y arrancamos un trabajo que lo planificamos en 6 meses y tardamos 2 años. No hay información, no hay trabajo, no hay estudios sobre riqueza, no en la Argentina, en el mundo. No los hay, mucho menos que cuantifiquen la riqueza, no los hay. El nivel de opacidad de la riqueza es fenomenal. Y esto es un problema cuando nosotros queremos pensar el financiamiento de cualquier sistema, inclúyase obviamente el sistema de la salud. Ahora, y es más, solemos discutir, yo que discuto mucho presupuesto, ahora después les voy a mostrar algunos datos de presupuesto, pero en general cuando se discute un presupuesto se suele discutir por el lado del gasto, a ver dónde pusiste la plata. Y en general no se discute por dónde la recaudaste, por dónde la recaudaste. Por eso a mí siempre me pareció muy interesante la propuesta del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Pateó el tablero en esta lógica. Pateó el tablero, fue a contramano de ellos. Es más, para aquellos que tanto les preocupa el déficit en la Argentina, bueno, sostengamos el aporte extraordinario hasta que se achique el déficit y se acabó la cuestión. No es tan problemático, lo pueden pagar, ya lo vieron ahí, lo pagaron, hicimos el gasoducto, bueno, en fin. Con lo cual se puede hacer, se puede hacer. Ahora, el escándalo de la discusión respecto de ese aporte fue fenomenal, ustedes lo saben. Les quería mostrar entonces la página, se llama losricosdeargentina.com.ar. Los invito en serio que la miren, les decía, así te cierro un poco esa parte, lo más interesante que nos pareció, logramos identificar el incremento patrimonial de los empresarios, bla, 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 pero les diría que eso no fue lo más interesante. Lo más interesante fue descubrir cómo organizaban su patrimonio. En un ratito les voy a mostrar, porque para el final les traje un ejemplo de un patrimonio de una persona que se dedica a la salud, para que vean lo que pasa con un rico, una persona que tiene mucha plata, que dice que tiene que fugar la plata porque acá le va mal, o porque hay mucha incertidumbre. Y cuando lo vean van a decir, che, pero medio raro esto, ¿no? Hay como una planificación para, por si acaso me voy a Uruguay, ¿no? Pero se los dejo para más adelante. Pero les decía, está bueno, acá van a ver fuga, van a ver endeudamiento, van a ver los entramados. Y es interesante porque ven eso, ven el mundo de la riqueza. En el mundo se debate la riqueza. En el mundo se debate la riqueza. Si vamos un poquito para adelante, ahí tienen un poco las menciones que hacemos en ese trabajo sobre los no trabajos sobre riquezas que hay, pero en la siguiente van a ver cómo en el mundo se debate el tema de ¿qué hacemos con esta cuestión del financiamiento? Y no porque son buenos. El problema es que efectivamente Estados Unidos no son carmelitas descalzas. El tema es que
el nivel de desfinanciamiento del Estado está llevando al desfinanciamiento de los sistemas y del funcionamiento del Estado en general, al punto tal de que los propios países centrales les preocupa esto y empiezan a discutir cómo hacen para poner una tasa mínima de impuestos que les permita, bueno, mantener incluso esos estados que supuestamente son para imitar. En la Argentina, si seguimos un poquitito, permítanme, esto debe pasar, no lo tengo para el resto de los países de Latinoamérica, pero me animo a aseverar que esto debe pasar en el resto de los países. Miren, estos son datos oficiales, son datos de valor bruto de producción, proxy de ventas, digamos, ventas en dólares por año de las principales 500 empresas en la Argentina. Nunca les va mal, ¿eh? Nunca les va mal. Ni siquiera en el 2020, es cierto que reducen un poco su rentabilidad y su facturación, pero fíjense, en promedio facturan por año 250.000 millones de dólares todos los años, no les va mal. Y miren la filmina siguiente, porque además vivimos en un país que supuestamente no se puede vivir por la presión fiscal, miren lo que pagan, 11% en promedio de esas ventas. Sí, escucharon bien, 11%. Y si tomo, porque son las 500 más grandes, si tomo la 10 más grande, es el 5 o el 6%. Entonces, cuando hablamos de financiar el sistema, acá tenés dónde financiarlo. Acá tenés una buena parte de la discusión. La otra cuestión, la otra cara de esta moneda, es quién accede finalmente a la salud. Es decir, cómo financio la salud en términos generales o cualquiera de los sistemas de funcionamiento del Estado y quién accede finalmente a esos sistemas. Y acá también me parece, Nicolás hablaba un poco de la propuesta libertaria. Yo diría que en nuestro país, me parece que a nivel global, este debate de proyectos que básicamente liberalizan la economía de manera absoluta, respecto de proyectos que pretenden, con un montón de contradicciones si se quiere, pero finalmente tratar de meter a la gente adentro, tiene vigencia para cualquiera de los países. Y obviamente no es lo mismo para el acceso a la salud de un proyecto, fíjense, en nuestro caso, en la Argentina, que lleva la desocupación de 5 puntos a casi 11, la duplica entre 2015 y 2019, o que después la baja a niveles actuales de alrededor del 7%. No es lo mismo si vos te comiste 300.000 puestos de trabajo registrado privado que financian el mismo sistema que les decía antes. Y que finalmente generan, o no es lo mismo, si además hay una pérdida sensible del salario como sucedió en ese mismo periodo, que no solo impide el acceso a la salud de manera directa porque no tengo guita para, no sé, ni siquiera tomarme el remis para irme al hospital público, sino que también ese mismo salario reducido también desfinancia en sí mismo el sistema. Y pasa esto que ven acá, en la seguridad social, que son contingencias, esto que decía Nicolás recién, porque finalmente la salud tiene que ver con contingencias, cosas que pueden pasar, cosas que no pueden pasar. El sistema de seguridad social que viene a atender esas contingencias entra en tensión. Y no entra en tensión porque tenés más jubilados, porque si ustedes se fijan ahí, tuviste más jubilados y el sistema no funcionaba mal. El problema es cuando se te cae el empleo o te cae el salario de manera sensible y pasa esto que les estoy mencionando. La tercera cuestión tiene que ver con la inversión. Ustedes habrán visto, y en el mundo de la salud es una cosa muy recurrente, bueno, no sé, los laboratorios tienen que ganar guita porque para eso, si ganan más guita, probablemente inviertan, entonces vamos a conseguir mayores desarrollos en materia de conocimiento y mejor y bla, 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 y vamos a bajar los costos, pero además vamos a tener avances científicos y demás. Bueno, la realidad mucho no indica eso. Hay un libro bien interesante que pueden ver aquí en la filmina,
se los menciono, no sé si la escucharon, una economista que se llama Mariana Mazzucato, que escribe esta obra, El Estado Emprendedor, que se lo sugiero. Es muy interesante ese libro, porque básicamente da por tierra esto que estoy diciendo. No es el sector privado el que desarrolla los grandes avances en términos de desarrollo tecnológico. No lo es. Ella pone y desarrolla en ese momento, en ese libro, por ejemplo, el iPhone. Dice, el iPhone, bueno, surgió del avance o la inversión que hizo el Estado. Y algo que yo no sabía, lo busqué, volvamos un toquecito para atrás, pero que ella menciona en sus charlas con bastante regularidad, dice, 3/4 partes, muestra un gráfico de las inversiones del gobierno de los Estados Unidos, la próxima le traigo el gráfico porque no lo llegué a conseguir, de los Institutos Nacionales de Salud, y dice, 3/4 partes de los fármacos de alto impacto han sido investigados en los laboratorios públicos. Chupate esa mandarina, diría. Las inversiones revolucionarias siempre proceden del sector público, dice Mariana Mazzucato. Qué interesante, porque acá no solo hay un cuestionamiento, a ver qué caray hacemos con el sector privado y su inversión, sino también qué hacemos con el sector público, porque si esto es así hay que discutir las dos cosas. Y les traje 2 grafiquitos, sí, de nuevo de la Argentina, pero para mostrar qué pasa cuando un proyecto ayuda o desayuda. No, miren, esto es ciencia y tecnología en la Argentina, periodo 2004 a 2021. Fíjense lo que sucedió cuando vos invertís y ponés guita en ciencia y tecnología y cuando un proyecto de financia de ciencia y tecnología. Es inversión en ciencia y tecnología sobre PBI, este dato. Y específicamente en materia de salud no solo hay investigación y desarrollo, sino básicamente todo lo que tiene que ver con la atención de la salud. En el gráfico que viene, van a ver un proceso parecido. Acá el periodo es 2015-2022. Ven cómo la caída en el gasto ejecutado en materia de salud se reduce de manera sensible. Se reduce a menos de la mitad, eso en términos reales, ¿no? Estamos hablando en valores equivalentes de 350.000 millones de pesos a 280.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Se hace percha. Bueno, en el medio le bajan en el estatus de ministerio a salud, a secretaría, a lo que es la discusión de salud. Bueno, y el cambio claramente muy pronunciado, que no tiene exclusivamente que ver con la cuestión de la pandemia, sino que trasciende el momento de la pandemia. Es decir, si vos querés invertir, bueno, fíjate el sector público y fíjate el sector privado, diría Mariana Mazzucato. El cuarto tema, la cuarta dimensión o desafío que me parece que está bueno plantear, tiene que ver con el rol del Estado y la puja distributiva. En esto yo soy medio basualdista. Eduardo Basualdo es un economista muy reconocido aquí en la Argentina, que básicamente dice, bueno, toma a Guillermo O'Donnell, dice, bueno, el Estado en realidad es el resultado de la eterna disputa de los actores de una sociedad. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y asociado con lo anterior. Y en esa disputa, la puja distributiva también tiene y toma una centralidad fenomenal. Hace un ratito les mostraba algunos datos de las ganancias o de la facturación en la Argentina de las principales empresas de nuestro país. La contracara de eso es cómo le va a los trabajadores también, ¿no? O en parte la contracara, no se contraponen necesariamente, pero sí allí hay una puja distributiva interesante. Permítanme, esto es una mención casi de índole personal y una reivindicación para la heterodoxia que muchas veces combatimos en soledad. En la filera que viene, aquellos que decíamos que el quilombo, entre otras cosas, de esa tasa de rentabilidad que les mostraba antes en parte, también influye sobre el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Enhorabuena que empiezan a descubrirlo, bueno, menos mal, parecíamos unos locos nosotros diciendo que eso pasaba así. Y les traje además la que sigue, esto es medio del mundo nuestro, pero como les quería contar algunas cosas de economía, me gustó traer esto. Esta es una nota que sale en Clarín hace algún tiempo atrás, con un economista argentino que, claro, lo elogian mucho porque está en Massachusetts, no sé, por ahí, y Ivan Werning.
Y el loco, claro, se hace muy conocido porque escribe un paper que básicamente se llama La inflación es conflicto. Hola, ¿qué tal? La inflación es conflicto. Claro, y dice, no, bueno, puja distributiva no me gusta mucho, pero conflicto sí. Bueno, cuando vuelve la Donata dice lo mismo. Dice, bueno, la puja distributiva, y es más, lo escribe antes de lo que dice el fondo, ¿no? Dice, en realidad el problema es que cuando yo aumento los precios, hay alguien del otro lado que puede aceptar o no eso. Si nosotros aceptamos, perdemos y listo. Ahora, también podemos no aceptar, y si no aceptamos, puja distributiva, conflicto, dice Ivan Weidman. Bueno, eso es central en esta discusión, en la discusión de la economía política de la salud, porque determina el acceso a la salud, determina cómo puedo acceder, si puedo acceder. Los precios de la prepaga están acá. La discusión de los medicamentos, ahora voy a ir un toquecito a eso. Pero esa discusión está en la cuestión de la puja distributiva, no es una entelequia. Y finalmente, retomando algo que bien contaba Nico, la morfología del mercado. Esto tiene una centralidad fenomenal, esta dimensión y este desafío. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en el sistema de salud, tal vez podemos pensar que es un sistema en la Argentina desorganizado, ¿no? Que no está bien pensado. Bueno, da la impresión que está desorganizado adrede. Está desorganizado adrede. ¿Por qué? Porque ese esquema de desorganización, entrecomillado, sostiene, entre otras cosas, un modelo de enfermedad y no un modelo de cuidado. Y sostiene y permite que aquellos que tienen más espaldas les vaya bien y aquellos que tienen menos espaldas no les vaya tan bien o francamente les vaya mal. No sé, prepaga, prestadores, nosotros. ¿No? Podemos ir separando, ponemos una raya y ponemos a ver de qué lado uno... Y vamos a encontrar que los que ponemos de esta raya son grandes y tienen mucho poder, ¿no? Y los que ponemos del otro lado no tienen ese poder, ¿no? Entonces, el abordaje de esta desproporción, de esta relación inequitativa de poder que la definición de economía de la salud niega, esconde, nunca habla, y que la economía política se llevan el 40% de los recursos. Miren, además, esto les traje un compendio de una cosa que yo discutía en una época con los laboratorios, no me quería mucho, en un momento me llamaron medio para... Bueno, no importa. Porque ellos alegaban en 2016, 2017, decían, no, tenemos que atar nuestro precio a los dólares, y yo les decía, dale, pero ustedes no tienen los costos atados a los dólares. No, sí, una cosa sí, bueno, algunos sí, es verdad. Había una parte, o hay una parte que está atada al dólar, pero es mentira que era el 100%, lejos. Habría que precisar el número. Pero bueno, estas son todas noticias de ese periodo, decían, no, el dólar, hay que atar al dólar, y lograron efectivamente, en la filmina que viene, lograron que se atara el dólar. Ahora, miren qué pasó después a mediados del 21, ¿no? De repente el tipo de cambio se planchó, pero ellos siguieron aumentando. O sea, no era como el dólar, pero pará, ¿no me habías dicho que había atarlo al tipo de cambio? ¿Qué pasó? ¿No? Si vemos esta curva en la etapa anterior, lo que ves es que los precios del tipo de cambio se mueven al alza, probablemente los precios un poco más, pero hay un linkeo, que bueno, los tipos decían, no, por la devaluación, bla, bla. Ahora, después siguieron haciéndolo, ¿no? Es decir, es otro exponente del negocio, si se quiere, financiero, expresado en esta cuestión. Y finalmente, para cerrar, acá tengo... Esto pasa un poco en el sistema, ¿no? Usted corríjame, sabe más, pero un poco... Vos vas, por ejemplo, yo estoy afiliado a una obra social, entonces hago el aporte a la obra social. La obra social no tiene una prestación, entonces solicito una prestación de repente a una prepaga, entonces le pido la prepaga y entonces la prepaga, una muy grande, no tiene prestaciones, entonces básicamente contrata a una prestadora. Entonces, vos pagás y el 40% del aporte termina yéndose en estas cuestiones. ¿Pero qué son estas cuestiones del costo administrativo? Porque hay de todo ahí, ¿no? Que, fíjense la paradoja. En la definición ortodoxa de la economía eso está mal.
Chicos, eso está mal. Esto es ineficiencia según la definición de ustedes, no de la nuestra, de ustedes. Si debería corregirse, ¿no? Contradicciones de la vida económica, podríamos titularlo, pero el costo administrativo, por ejemplo, que tiene la prepaga, gasto de publicidad, los honorarios que se le paga al CEO, a los gerentes y bla, 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 ¿no? Las ganancias que veíamos hace un ratito, el costo de contratación de las empresas vinculadas y eso que puede hacer que aparezcan gastos y demás, y efectivamente los gastos administrativos que aparecen de todas formas. Bueno, la idea era poner un poco blanco sobre negro para tal vez, si se me permite, hacer un aporte en el sentido de pensar la necesidad que hay, al menos en la Argentina, pero creo que es una demanda que excede nuestro país, de pensar un sistema de salud con integralidad, de pensarlo desde el sistema, de un sistema que no solo piense la cuestión de qué hago con los recursos, cómo financio el sistema, sino pensarlo de manera integral y que aborde, para mi forma de ver humildemente, abordar esa integralidad implica, de mínima, analizar todas estas dimensiones y tener una política específica de abordaje de estas dimensiones, de estos desafíos que tiene la economía en general, la salud en particular. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Sí, es decir, yo me he preguntado muchas veces, y hace poquito leí un documento, sobre la revalorización de la ley 20.748, que surgió del plan trienal 74-76, y que la dictadura militar fue una de las primeras cosas que derogó por decreto ley. Esa es mi pregunta concreta. ¿Qué esencia tenía esa ley? No, por eso, el Sistema Nacional Integrado de Salud. El SNIS de Tayana Padre y Liotta. Ustedes no habían nacido. Dicen que es el primer desaparecido, el Sistema Nacional Integrado de Salud. A ver, en 1973, después de largos años de proscripción, regresa Perón al país. Lanuse le dice no te da el cuero, vuelve Perón, le da el cuero, pero estaba proscripto. Se presenta Cámpora y gana por amplio margen. Al poco tiempo Cámpora, el tío, cumple su pacto, renuncia y se llama a elecciones en las que gana más ampliamente aún Perón, Isabel. Después de un intento de hacer una unidad nacional muy amplia con Perón-Balbín, que fracasa esa alianza. Entonces, le están preguntando si se puede recuperar la idea de un sistema nacional integrado de salud. Bueno, por supuesto que no se puede aplicar el mismo. Si aplicáramos el mismo modelo que en ese momento seríamos bastante negligentes o no pasó nada en la historia. Pero es cierto que la necesidad de integración del sistema de salud es una de las premisas principales del proyecto sanitario que está dentro del proyecto político nuestro. ¿Con qué herramientas? Es parte de la discusión. Nosotros creemos que no alcanza con una ley, que la atomización que se produjo del sistema de salud del 76 para acá ha sido muy marcada y muy potente y que Perón quería corregir la fragmentación que había generado la aparición de las obras sociales como obligatorias y el desfinanciamiento del sector público, pero eso hay que agregarle que todo el sistema nacional pasa a ser provincial, que el provincial pasa a ser municipal, que las obras sociales pierden la lógica de solidaridad y aparece el mercado de la salud con el sector privado, del cual Hernán describió bastante sus características y su concentración y su capacidad de intervenir sobre aspectos financieros, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, no se podría pensar que es esa la herramienta. Sin embargo, ese es el espíritu. El espíritu indispensable es el espíritu de la integración del sistema de salud. Hay una cosa hay un documental que hicimos en algún momento que se llama
la insubordinación de los privilegiados, que toma una frase de Íñigo Errejón, pero porque básicamente lo que el tipo dice, y a mí me parece que es interesante dentro de la discusión que tuvimos hace un rato también con algunos compañeros en esta mesa, gran parte de los que han puesto en jaque la sostenibilidad del sistema son los ganadores. Y eso, por un lado, es una llamada de atención para los movimientos sociales y sectores populares que no hemos tenido la capacidad de generar el conflicto necesario como para poder hacer una puja distributiva tal que cambie las condiciones de las reglas de juego. Es una discusión que tenemos que darnos, pero también la necesidad de la regulación nacional e internacional, y eso que quizás lo que mencionaba Hernán, que decía el FMI sobre el rol que tiene en la inflación las ganancias concentradas, que estaba marcando el FMI sobre la situación de Argentina, también nos está marcando que los que están rompiendo la sostenibilidad del sistema económico y sanitario argentino son los poderes concentrados. Los ganadores, los que hoy están ganando, no se contentan con seguir ganando como están, sino que están poniendo en una situación de un futuro difícilmente visualizable por esa concentración de las riquezas y la inestabilidad que generan. Por lo tanto, la integración del sistema de salud ya pasa a ser un elemento de supervivencia para todo el sistema. Lo que tenemos que lograr es tallar en esa discusión política de manera tal de que la distribución se genere con más garantía del derecho a la salud y de la justicia y no de la eficiencia del sistema. Ahí está la discusión. Yo por eso lo mencionaba. Está en debate una reforma del sistema de salud, pero se está planteando que la necesidad de la reforma de salud va hacia generar eficiencia, que nos alcance el dinero para seguir así. Y yo creo que lo que tenemos que luchar es para producir más equidad. Creemos que la herramienta central es la integración del sistema, pero no se puede generar de arriba para abajo porque hay que hacer un poco también, lo decía Gianni Tognini hace un rato, hay que generar una integración que surja también desde las bases, de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, con una integración respecto del derecho a la salud. En ese documental está Sonia Fleury, que dice una cosa que para muchos de nosotros fue muy organizador de las ideas, que dice que lo que encontraba como mayor evidencia de la inequidad en el sistema de salud era el peregrinar de cada ciudadano por el sistema de salud, que una vez que encontraban que tenían un problema tenían que empezar a ver cómo conseguía un turno, cómo conseguía... Bueno, eso me parece que es políticamente muy potente porque tenemos que tratar de pensar cómo el ciudadano comprende el derecho a la salud como algo reclamable. En Argentina el derecho a la educación es un derecho muy claro. Todos sabemos a qué tenemos derecho cuando hablamos de derecho a la educación con nuestros pibes. Está muy claro, no hay discusiones de que si tiene que conseguirse la materia, la secundaria. Hay un derecho muy concreto y muy claro y muy defendible por cualquier ciudadano a pie que no pasa con la salud y que parte también de nuestra responsabilidad para poder pensar en un sistema integrado de salud no es solamente una ley arriba, sino un pueblo que tenga un derecho que pueda observar claramente y pueda defenderlo. Le damos la pregunta a la compañera, prestigiosa profesora brasileña, Lígia Bahía. Buenas tardes. Por favor, em Portugal. Buenas tardes, graças por poder perguntar. Eu sou de Brasil, nós outros temos um grupo de investigação sobre as medicinas pré-pagas em Brasil, mas não somente as medicinas pré-pagas, também as farmácias e drogarias, as escolas privadas de saúde, que em Brasil são grupos econômicos privados muito importantes. Então, estamos aqui te ouvindo, porque para nós outros é muito importante que sair do Congresso com uma articulação de estudos. Acá temos Maria José, que é do nosso grupo de investigação. Então, eu penso que há similaridades entre os países, mas também há muitas diferenças. E para nós outros, onde está a política? Quem são os atores? Porque como uma obra social se mescla com uma pré-paga. Não é assim em Brasil. Em Brasil, nós outros não temos obra social e, portanto, as pré-pagas são empresas privadas puras. Esse é um outro processo. Os atores possivelmente não são os mesmos.
Então, nós outros temos um esforço muito importante, e eu notei que acá também, para lograr os números, para nos aproximarmos, para entender os números e para produzir números. Pero, onde está a economia política? Quem são? E no Brasil são médicos, são sindicatos de trabalhadores, são profissionais da enfermeria, são todos políticos, juristas. Então, é muito difícil para como nós outros, estarmos em contra uma pré-paga, porque a pré-paga é a solução para o sistema de saúde. Por quê? O principal argumento é assim, Brasil, a pré-paga é muito boa, porque se há a pré-paga, nós outros podemos deixar o sistema público solamente para os pobres. E assim estamos, logramos um sistema de cobertura universal. Então, é assim, então, é muito importante para nós outros que nós, por favor, depois converse conosco. Graças. Como dicen los árbitros de box, vamos a darle primero a Mario, que pidió, y después a la... Estaba primero Marchetti, no la vi Marchetti. Adelante, Clarisa. Gracias, Silvio. Bueno, esta es una pregunta para Hernán. Como médica tengo 3 hermanos que fueron a Ciencias Económicas y me la paso discutiendo porque ellos fueron formados con Milton Friedman. A veces puedo hablarle de Keynes y algo de Stiglitz, pero ¿cómo hago para hablarle de Arrow? Porque la verdad que es difícil, porque yo como médica me formé en economía, de política, pero de grande. Entonces, me parece que también nos tenemos que plantear cómo hacer ese trasvaso generacional y empezar a hacer comunicacionalmente esto de pensar la economía no solamente con el mainstream, como dicen en el norte, o el poder hegemónico, porque para mí me preocupa mucho que hablo con los colegas y siguen repitiendo este sentido común. Entonces, me parece que también tenemos que poner en agenda esto de comunicar la comunidad política, como nos dijo Nico, y vos, Hernán, me parece que quizás en la universidad algo tenemos que hacer. Esa era la pregunta, ¿cómo hacer algo? A lo mejor lo intimidé al primero. ¿Querés juntar 2 preguntas o 3? Más. Mario Robre. Sí, a mí se me ocurría algunas aclaraciones, traducciones, porque muchas de las cosas están implícitas por la comprensión que tenemos como argentinos de muchos datos que fueron planteados. Uno es muy antiguo, pero quería remitirlo también porque cuando la economía de la salud, hacia secas, digamos, ingresa en nuestro campo, ingresa incluso para desplazar a la propia salud pública. En la década de los 90, la salud pública, digamos, estaba tan demolida, digamos, que la idea era, digamos, que la economía de la salud no era en realidad que venía a complementarse con una ciencia, sino venía a reemplazar discursivamente la propia construcción de la salud pública en ese momento. Por eso es que nacen después, digamos, las funciones esenciales de la salud pública como una herramienta para ver si la salud pública volvía a la escena. Así que luego uno ya no puede hablar de economía de la salud sin agregarle economía política de la salud, porque ahora estamos hablando de otra cosa y tiene que ver con los actores que recién preguntaban. Lo segundo, en muchos de los gráficos, nosotros ya damos por supuesto que nosotros tenemos nuestra edad media, que se llama Macri, digamos. Entonces, cuando uno pone en un gráfico, digamos, 2015, 2019, 2020, nosotros de memoria ya nos damos cuenta y leemos, pero esto claramente no es para todos, o sea que en realidad para todos los compañeros extranjeros esto significa la paradoja, incluso que, por ejemplo, y yo he usado mucho ese gráfico del CEPA, que es fantástico, digamos, o sea, en el mismo momento que se degradaba el Ministerio de Salud, el sistema de prepagas ganó más que nunca en su historia, digamos. O sea que no era que la salud no importaba, lo que no importaba era la salud pública, digamos, pero la salud privada sí importaba en ese periodo de negocios. Y luego algo que sí viene justamente a la comparación con Brasil, digamos que es
Digamos, primero, digamos, no hay nada parecido a la medicina suplementar, porque aquí al sector privado no lo regula nadie, digamos. La primera cosa es, o sea, yo puedo poner un tomógrafo computado enfrente del otro, digamos, si no le interesa, es el mercado, vamos a decir así. Y la segunda es que la seguridad, el sector privado de la Argentina, al ser un sistema triangular, a diferencia de Brasil, que es un sistema binario, digamos, o es una cosa o es la otra, acá hay un sistema de subsidio indirecto de la seguridad social a las prepagas. El sistema de prepagas en la Argentina tiene un componente, digamos, de la seguridad social enorme porque la gente puede pasar sus aportes y la verdad es que no es muy importante el total de los aportes, sino que esta es la cartera fidelizada que tienen las prepagas, porque el resto del sistema de prepagas, la gente decide, por ejemplo, como es muy caro y voy a tener un hijo ahora, digamos, me afilio, pero dentro de 2 años me desafilio. En cambio, la gente que viene de la seguridad social, digamos, se queda, permanece, fideliza, digamos, y eso tiene un capital enorme. Las prepagas no hubieran existido sin eso. En el medio, una compañera preguntaba recién, digamos, justamente sobre este tema, el sistema de las prepagas comienza haciendo trampas sobre el sistema de la seguridad social. La primera trampa es haber creado una obra social de empresarios. Si es una obra social de empresarios, rompe la solidaridad de rama de actividad. Luego, esa obra social armó una prepaga pegada a la obra social. Y una vez que se abrió ese mercado, se metió la inversión de capital por detrás de esa fuga. Ni siquiera fue planificado o regulado, sino que fue, digamos, el sector privado fue comiendo pedazos de un sistema de salud solidario, digamos, de los cuales digamos, va comiendo, no sé, digo, voy a medicalizar, es como el trofoblasto, digamos, o sea, se come todo lo que puede, digamos, hasta... y el descreme también es un tema de que las prepagas se ocupan de lo rentable. O sea, aunque vos tengas una prepaga, tener un problema de salud mental, digamos, terminás en otro subsector. Mi pesimismo, pero veo ahí un gigante que tiene un poder acumulado, fundamentalmente en términos no solo económicos, sino culturales, y ahí si la respuesta es que esto es viable, esa integración, por ahí nos empezamos a sostener más uno entre otro para militar determinada idea. Ahí es donde se me pone siempre esta cosa de sistema integrado, sistema único, qué es lo que tenemos que integrar. ¿Es posible la tensión que se produce esta integración de dos cosas que a mí, desde salud, que sé algo de salud y cada vez que se pone más complejo me doy cuenta que sé cada vez menos? Pero digo, ¿cómo es posible la integración de estas dos dimensiones tan contrapuestas y con poderes allí que se juegan importantes? Eso. Bueno, esta última igual, Nico, me parece que vos tenés algún aporte para hacer, pero yo alguna postilla también. No, algunas cuestiones. Recién Robert hablaba de la ruptura de la solidaridad en el sistema de salud. Es una característica del avance neoliberal a nivel global y en la Argentina en particular. Es decir, si yo me paro en las jubilaciones pasa lo mismo, ¿no? Es decir, la ruptura del sistema público de jubilaciones es la ruptura de la solidaridad intergeneracional y es deliberada. Hay una clara intencionalidad que además que tiene un negocio detrás, ¿no? Porque es esto, la FJP era un negocio. Permítanme la digresión, pero si me corro un segundo de la salud, pero cuando hoy te proponen que haya el debate de la eliminación de las indemnizaciones acá en la Argentina, perdonen los que son de afuera, pero un debate muy propio de la Argentina, la mayoría de los partidos opositores proponen eliminar las indemnizaciones y algún esquema que en general va en torno a una cosa que se llama mochila austríaca, que es básicamente vos te vas a pagar tu propia indemnización y entonces vas haciendo un aporte o una contribución en el caso del empleador. Eso es el mismo esquema. Y es más, la etapa superior de eso, porque después lo edulcoran un poco, pero es que esa guita termina en la timba financiera. O sea, el problema es dónde está la plata. El problema es dónde está la plata. Y la ruptura de la solidaridad tiene por origen
dónde está la plata, o quedarme con esa guita, básicamente. Le demos la vuelta que le demos, pero termina ahí. No, respecto de algunas cuestiones de qué hacer para convencer a un libertario, 3 palabras, yo qué sé, es libertario. No, en serio me parece que, a ver, ahí hay un montón de cosas para hacer. Nosotros hacemos algunas, Nico también. Una que para mí es muy importante tiene que ver con formar gente. En distintas instancias. Miren, nosotros CEPA nació pensando que había un problema, que efectivamente no estaba equivocado el diagnóstico, decíamos nosotros, en la academia hay un montón de discusiones, las discusiones son válidas y demás. El debate público discute, perdón el término, huevadas. ¿No? Hay un abismo entre una cosa y la otra, un abismo. Pero, y yo recuerdo de algunos compañeros, compañeras, que les tengo aprecio y demás, que tal vez defendían con argumentos que decían, nada que ver, no tiene nada que ver eso, está mal, está confundiendo a la gente, digamos, ¿no? Lo hacía de buena leche tal vez, pero pasaba eso, y creo que ahí hay una tarea, y nosotros un poco la encaminamos, ellos también, de llenar ese vacío. Ahora, años después nos dimos cuenta que no era suficiente eso, que había que formar gente. Terminás en una gestión y tiene que haber una persona que resuelva y tome decisiones. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces terminamos, nosotros hoy dictamos una diplomatura de Economía Política, que de hecho acabo de suspender la clase. Justamente por esto, a pesar de que casi diría que nos negamos originalmente, terminamos haciendo eso porque siempre que planteas algún desafío, siempre falta gente. ¿Falta gente para qué? Hay un problema de correlación de fuerzas. Y esto es quizás retomando parte de los debates de la compañera que me preguntaba cómo hacer, si es posible ir contra los molinos de viento. Es un problema de correlación de fuerza, pero la correlación de fuerza se construye. Correlación de fuerza se construye todos los días. Se construye desde la cuestión formativa y después se construye sobre todo desde las peleas que uno da. Desde las peleas que uno da. Quizás nosotros, no sé, mi generación, la de Nico, yo militaba en los movimientos sociales. O sea, mi inicio de la participación política fue resistiendo al modelo neoliberal de los 90 y tirando piedra a la calle. Créanme que siempre creí que la política era mala palabra, que estaba mal para nosotros. O sea, sí que algunos me pueden decir, bueno, pero vos hacías política, sí, está bien, pero la política, se quiere tradicional o electoral y demás, estaba mal, hacían mal, ¿bien? Y hubo un cambio, la verdad, con algunos tipos que hicieron que esas peleas que uno, si yo lo miro a prima facie y digo, che, 75% lo tiene la prepaga, digo, listo, ya está, ganaron. Ganaron. El 71% lo tienen 20 laboratorios, listo, ganaron. ¿Qué quieren? Y a lo sumo los peché un poco, ¿no? Ahora, la verdad que cuando uno lo ve, yo lo digo más en términos personales, pero cuando uno ha visto el proceso histórico, ve muchos compañeros y compañeras que han luchado y que se la han bancado, y que esa pelea ha construido esa correlación de fuerza y finalmente conciencia colectiva, ¿no? Es decir, algunos saben, a mí me toca, y está bien dicho así, me toca ir a los medios. Yo voy a un canal que no es muy afín a nosotros, tal vez. O al menos la gente que está suele ser bastante... Pero para mí es una tarea bien importante hacer eso, discutir ahí, tratar de que haya una voz distinta. Pon un aportecito a esta discusión. Yo qué sé, habrá alguno del otro lado que diga, che, a ver cómo dijo este loco, y al menos abra la cabeza. A mí me parece que es ese proceso, digamos, el proceso de construcción política que se hace de maneras muy diversas, de maneras muy heterodoxas a veces, de maneras no convencionales, difíciles en esta etapa. La verdad que es difícil discutir con un libertario. Es difícil, porque no está absolutamente... Para nosotros, los que estamos acá, que somos finalmente gente que discute argumentos, con toda la subjetividad del caso, pero discutimos argumentos, ¿no? Que venga una persona y te diga, es lo mismo.
¿no? Y que anule los argumentos, la verdad que nos plantea un desafío. Yo me lo planteo todos los días. No sé cómo, y a veces uno, digamos, es un gran signo de interrogación, cómo haces con una persona que no quiere escuchar argumentos. Bueno, también es un desafío enfrentar a esa cuestión. Yo por lo pronto, no voy a abandonar los míos, si no voy a entrar en la chicana para ver si en esa le gano de chicanero. No tiene sentido. Voy a sostener los argumentos. Probablemente la realidad termine jugando a nuestro favor. Yo soy un optimista en ese sentido. Está bien, cada uno tendrá su posición. Yo soy muy optimista en ese sentido. Cuando hablaba de los proyectos acá, y un poco es verdad, lo de los periodos y demás, si se quieren de manera más abstracta, no importa tanto los nombres en sí, lo que ves es que cuando tenés un proyecto que integra, las dinámicas de lo que hablamos acá son unas, y cuando tenés otro proyecto que te deja afuera y en la calle, y bueno, todo se tensiona, ¿no? Naturalmente. Así que, pero bueno, retomando eso último que les decía, a mí me parece que es la construcción política la que en todo caso te da herramientas, espalda, posibilidades para enfrentarte a los poderes, que también se organizan, y a veces se organizan más rápido y más fácil que nosotros porque tienen un único objetivo que es discutir dónde está la guita y quedársela, ¿no? Yo creo que solo tengo que mencionar algo respecto de cómo se integran sistemas tan complicados. Creo que solo es eso. Es, por supuesto, muy difícil, pero por alguna razón la seguridad social se constituyó prácticamente como subsidiaria del sector privado, generó el sector privado de la salud. Y en Argentina generó una forma de organización de la práctica de la salud con subsidio a la demanda. Tanto se instaló la lógica del subsidio a la demanda que una parte del sector público empezó a pensar que incluso también debía ordenarse con subsidio a la demanda. Subsidio a la demanda quiere decir, bueno, pago por el que tiene el vale para pagar es el paciente, según la cantidad de atenciones que hace. Yo no digo que no pueda haber sistemas que busquen la equidad desde esa perspectiva. Tienen sus problemas, pero sin duda necesitas una enorme capacidad, un enorme poder político para la organización de esa oferta. Si vos liberalizás absolutamente el sistema y le agregás un subsidio a la demanda, esto tiende al infinito. Tiende al infinito, porque habíamos dicho, el cliente no sabe qué compra. Entonces el costo tiende al infinito y la tensión es sobre la auditoría. Ustedes saben que las obras sociales y las prepagan tienen un problema cuando dicen que no. Entonces en ese no aparece la injusticia. Bien. Y todo eso parece que fuera así. Uno dice obra social, subsidio a la demanda. Ahora, ¿por qué es así? ¿Quién dijo que la seguridad social no puede aliarse a la lógica de funcionamiento del sector público y subsidiar la oferta? ¿Quién dice que no pueden, si uno tiene una población que sabemos que es atendida en el sector público, por ejemplo, o el sector público no puede invertir para poder atender, aumentar su capacidad de oferta y atender a la seguridad social? Y esa población no cobre por las prestaciones de todos los días, sino que tenga un sueldo, que tenga determinadas características. Puede existir. Entonces, me parece que ahí está en gran parte la discusión. Hoy estamos un par de pasos atrás, Mario lo mencionaba recién, puede venir no solamente un empresario y ponerme un resonador donde quiere, puede venir un municipio y ponerme un resonador donde quiere. Y después pasármelo y decirme, hay que coparticiparlo. Esto viene de los impuestos generales. Y yo como ministro no tengo ni siquiera una herramienta para decir, che, pará, no había necesidad de un resonador acá o no había necesidad de... Eso es el eje central del plan quinquenal de la provincia de Buenos Aires. El plan quinquenal de la provincia de Buenos Aires tiene como primer eje central construir gobierno. Capacidad de tomar decisiones y de regular a todos. También es otra discusión política. Nosotros pensamos que yo soy ministro de la provincia de Buenos Aires, los 18 millones de habitantes, no de los que se tienen en el hospital público. Que digo yo eso y muchos me miran y me dicen, está bien, pero yo hago lo que quiero y hay que discutir poder, cómo se construye poder.
Pero ese es el debate que hay que construirlo. No baja solamente, por eso también se construye de abajo para arriba. Pero bueno, me parece que en esa discusión, que es bastante contracultural, que no tenemos los cuadros, como decía Hernán, pensemos ahora, ejecutemos la administración de los servicios de salud con esta lógica. No tenemos ni los cuadros técnicos capaces de hacerlo. Entonces es un proceso complejo. Pero es indispensable dar el debate y generar esa incomodidad. Decir, ¿esto cómo lo hago? Porque no me entra en lo que yo entiendo. Bueno, hay que formarse, hay que discutir. La formación tiene un aspecto académico y después tiene un aspecto de práctica, un aspecto de organización concreta. Entonces, se construyen diversas herramientas de debate y de toma de decisiones y de capacitación en práctica que se están dando. Bueno, en la provincia lo venimos haciendo con el éxito que tenemos, digamos, que más o menos, digamos, qué sé yo. Pero hay un camino, digamos, el camino funciona también para tener el debate político. Me parece que, yo no sé si nos quedó alguna cosa de lo que se planteó. Parece que no, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tira Catari,